Volví a sentir esa sensación de volver a descolgar del armario la ropa para ese día señalado en el calendario, como cuando uno estrena zapatos nuevos, acariciar por unas horas con mis notas tu caminar, de reencontrarme con los compañeros bajo las trabajaderas, sentir de nuevo esa sensación de vestir la túnica como la primera vez. El riguroso traje de negro, con la responsabilidad de llevar al Hijo o a la Madre de Dios. Todo tiene su ritual como cada año, pero cada año es diferente. Momentos que se quedan en la retina, en el recuerdo, días de ensayos, de igualás que se desvanecieron por un virus. Unidos por un mismo sueño, un sueño que existe y tiene una distancia muy corta entre el sueño y la realidad. Allí habita un silencio íntimo que se esconde bajo la piel. Las vivencias cofrades. Vivencias cofrades llenas de una intensa ilusión porque ese día llegue de nuevo y sea una realidad. Sigamos teniendo sueños que cumplir y podremos alcanzarlos. Pronto, muy pronto, estos sueños nos llevarán allí, a ese lugar donde el corazón es feliz y donde de nuevo volver a sentir.
Bienvenidos al cuarto capítulo de la Pasión de Cristo. ¿Qué ocurrió en el litóstrofo, en el patio de las caballerizas? Pilato tenía clara una cosa, muy clara. No había motivo para condenar a muerte a Jesús de Nazaret. Lo mandó a azotar. Trasladaron a Jesús al patio de las caballerizas y ahí había un poste bajo. Lo desnudaron completamente. María, su madre, gracias a la esposa de Pilato, pudo entrar en el litóstrofo. Jesús no la estaba viendo. Ella estaba situada en una esquina y en su mano tenía un paño blanco, como un pañuelo. ¿Por qué? Ahora lo comprobaremos. Cuando desnudan a su hijo, le colocan los brazos en máxima extensión. Y de todas las posibilidades, fijar una cosa que triste lo que voy a comentar, porque de todas las posibilidades que tenían para flagelar a Jesús, los romanos utilizaron el utensilio más cruel, el llamado fragum tassilatum. El fragum tassilatum tenía una empuñadura de cuero, 3 correas en la parte superior, 3 esferas y en la mitad huesos de carnero. El populacho romano le decían al fragum tassilatum el escorpión del dolor abrasador en cada uno de los golpes. Bien, ¿quiénes fueron los que flagelaron a Jesús? Eran 2 civiles a cargo de los magistrados, llamados líctores, 2 hombres crueles, ¿no? Fornidos. Bien, amarran a Jesús en ese palo bajo, los brazos en máxima extensión, y claro, es más fácil golpear de arriba abajo, porque el fragum tassilatum pesaba bastante, que golpear en horizontal. ¿Qué ocurrió? Que Jesús recibió los primeros golpes en el abdomen, testículos, nalgas. Él cayó al suelo. María lo estaba viendo desde una esquina. Por cada golpe es como si lo recibiera ella, con su pañuelo en las manos. Y una vez que estaba en el suelo, seguían golpeándole. Hasta 6 líctores, 2 por turno, porque se cansaban, los golpes perdían efectividad. Pues hasta 6 líctores golpearon a Jesús. A punto estuvo de morir en aquella columna de las caballerizas. Una vez en el suelo, le soltaron las manos, lo arrastraron hacia una esquina, lo sentaron en un escalón y, como no era suficiente, le colocaron un bonete de espino. Fue atroz. Cuando se llevaron de nuevo al pretorio a Jesús, María salió de esa esquina y con un pañuelo limpió la sangre de su hijo. ¿Por qué? Porque para los judíos la sangre era el alma. María fue testigo de la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llega al pretorio, y vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente en los otros capítulos, los romanos solamente podían crucificar por sedición, cuando tú vas en contra del Imperio Romano. Cuando llega Jesús, dice Pilato: aquí tenéis al hombre. Imaginaros, demacrado. Pero ellos seguían una y otra vez: crucifícale, crucifícale. Y bueno, en víspera del Sabbat siempre liberó a un reo y sacó a Barrabás. Y dijo Pilato: ¿a quién queréis que crucifique? ¿A Barrabás o a Jesús? Y seguían pidiendo la crucifixión de Jesús. Fue tremendo. Justamente en esos momentos, Pilato volvió a decir: lo dejaré libre, porque él no podía sentenciar a muerte por alguien que se proclama hijo de Dios. Es que mira, todo eso se archivaba. Iba a Roma, y si un prefecto, un gobernador, mandaba la crucifixión a una persona por ideología religiosa,
lo deportaban al gobernador. No lo podía hacer, pero aquí está la clave que vimos en el primer capítulo. En esos momentos, ante la turba, levantó la mano José de Caifás y dijo: como no mandes a crucificar a este hombre, le escribiremos una misiva al César diciendo que estás dejando libre a una persona que está generando tumultos para que no se pague tributo al César. Amigos míos, sedición. Aquello provocó que Pilato entrara en su despacho, cogiera a Quinto Cornelio y redactara la sentencia a muerte que ahora mismo os voy a leer. Cuando redacta la sentencia, sale al pretorio y de pie lee Quinto Cornelio en nombre de Pilato. Yo, Poncio Pilato, gobernador romano dentro de mi palacio, condeno y sentencio a Jesús, llamado por la plebe el Nazareno y de origen galileo, hombre sedicioso con la ley de Moisés y contrario al gran emperador Tiberio César. Sedición. Y continuó leyendo: sentencio que su muerte sea en la cruz, fijado con los clavos a la usanza de los reos, y que junto a él vayan 2 ladrones, y que se coloque en la parte superior, escrito en hebreo, en latín y en griego: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ya la sentencia estaba dictada. Pilato se volvió, miró a su mujer. Ella lloraba amargamente por esa sentencia y lo que había escuchado. Se lavó las manos y en presencia de todo les dijo: yo no soy responsable de la sangre de este inocente. Pero ellos seguían. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jesús nunca llevó la cruz, llevó el patíbulo. Yo explico el porqué. Una cruz pesaba más de 200 kilos. Los romanos en aquella época crucificaban a unas 2.000 personas al año. El palo vertical llamado stipe ya estaba colocado en el Gólgota. ¿Qué es lo que llevó Jesús? El palo horizontal, el patíbulo. Salió por la puerta Antonia. Empezó a caminar. Estaba guiado por el centurión romano Quinto Cornelio, pero curiosamente a caballo apareció Longinos. Longino iba a caballo, subiendo, él verificaba a todos los reos que subían al Gólgota. Estaba a punto de jubilarse Longino, porque entre otras cosas tenía un problema en la vista, lo que hoy podemos considerar catarata. Él lo definía como que veía una nubecita. Por lo tanto, para Longino era su último trabajo en esa crucifixión. Pues pasando vio a unas mujeres, entre ellas Claudia Prócora, y a varias mujeres. Jesús les dijo: mujeres, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros y por vuestros hijos. Y en la mediación del camino tropezó, se cayó. ¿Y cuál es su sorpresa? Que al mirar hacia la izquierda se encuentra con su madre María. Ella recordaba cómo cogía a su hijo cuando era pequeño y cuando se caía, cómo lo cogía en sus brazos. María ya no tenía ni lágrimas. La había perdido todo en el litósofo. Él se quedó muy triste viendo que su madre era testigo de lo que estaba ocurriendo, pero no podía levantar el patíbulo. Por ahí pasó un griego llamado Simón. Quinto Cornelio ordenó que de la mitad del camino al Gólgota llevara ese patíbulo Simón, llamado el Cirineo. Y en el próximo capítulo hablaremos de la crucifixión, de su muerte y de su traslado al sepulcro. Hasta entonces, muchas gracias.
El Gólgota se desplegaba abrasado, rojo, llameante. La tarde se estremecía al verlo clavado como un puñal sosteniendo el cielo. Jesús hizo el gesto de liberarse del cabello que se le pegaba a la cara y sintió un golpe de humedad caliente. Miró a su madre, posada al pie de la cruz como una tórtola cenicienta. Ella le devolvió la mirada y conoció su angustia. Y es que si los hijos conocen a las madres por la sonrisa, las madres conocen a sus hijos por la mirada. Sus párpados pegados por la sangre eran 2 lunas grises de melaza. Los apretó con fuerza para liberarlos de la espiral de sangre y los abrió después muy despacio. Volvió a mirar a la madre y le dijo con voz espesa y desmayada, como si el corazón se le hubiera vuelto de aceite: Madre, acaricio el más grande de los reinos y no tengo dónde apoyar la cabeza. Mi padre, que se apiadó de nuestro pueblo en el desierto, se ha olvidado de mí. Si me amara, quitaría fuerza a estas espinas que me atormentan, disminuiría el ensañamiento de los clavos que me sostienen, daría vigor a mis músculos tan cansados que ya no pueden ni con el peso del sudor y me ahogo. Pero sobre todo, si de verdad me amara, ofrecería consuelo a mi alma, atormentada por esta duda que me hiere más que nada. Ella supo que era así. Le dolía más sentirse abandonado de su padre que la ardiente agua de nieve que era ya su cuerpo llagado. Rindió Jesús la cabeza al pecho, meciendo blandamente el cabello a las sombras. Respiró después profundamente y volvió a levantarla con el esfuerzo de quien recoge una cosecha de dolores. Gritó, mirando al cielo: todo está cumplido. María lo miró densamente y sintió un sobresalto. Apenas si podía reconocerlo. Aquel cuerpo derrengado no parecía el Hijo de Dios, sino el hombre más vencido. Nunca la muerte, enamorada de lo pálido, había encontrado más fiel espejo, ni se había compuesto mejor. Su cuerpo rosado de almendro se había convertido en la perfecta metáfora del blanco. Era una rosa nevada, un copo desangrado, un dolor de cal, un relámpago de pureza, el ecuador entre el jazmín y el nardo. Qué dolorosa impotencia sentía su madre viéndolo morir sin poder ofrecerle siquiera calderilla de ternura. Qué tremenda su angustia al comprender que ese es el triunfo inapelable de la muerte. Ningún amor puede vencer la agonía del amado. El que muere está solo. Y más él, que era Dios y era hombre. Pasar de Dios a hombre había sido un tránsito de alegrías, de dulzuras, de amor. Pasar de hombre a Dios estaba siendo un proceso de angustias, incertidumbres y dolores que no podía compartir con nadie. El que muere está solo. Qué martirio su martirio y qué martirio el de su madre. Veía el hijo deshacerse entre tormentos y no lo podía auxiliar. Veía su sangre derramada y no la podía recoger. Veía su cuerpo lleno de llagas y no se las podía curar. Veía su cabeza derrumbada y no se la podía sostener. Lo veía desamparado y solo y no lo podía arropar. Y lo que más la atormentaba, veía que se moría y no podía morir con él. El que muere está implacablemente solo. Todo se volvió un silencio ondulado donde resbalaban valles y ecos. Se oía, sin embargo, a cada tanto la cantinela de la vieja de los dulces, el aguador o el pañero.
Ese aire callado y sometido lo rompió él, que reuniendo las pocas fuerzas de su cuerpo, que aún no habían encontrado la huida de las llagas, pronunció sin grito ni bravura, aunque su voz sonó serenamente por encima de todas las voces: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un fariseo de farrajada, barbas lacias con hebras blancas como de heno marchito, de esos que cuenta el Talmud en la 7ª especie, bramó: ¿lo oís? El blasfemo clama a Yahvé por su vida. Su madre, sin embargo, sabía que no era así, que tras aquellas palabras había otras silenciosas compartidas solo con su padre. Abba, la cosecha de vida de mi pecho solo necesita ya de un golpe de hoz para ser segada del todo. Porque es tu voluntad, yo lo recibo. Eran sus palabras un sí transido de obediencia. Y a la madre le vino a la memoria aquel otro que ella pronunció el día en que el vientre se le hizo abrir: hágase en mí según tu palabra. Y recordó que mientras aceptaba, para hacer más íntimo, más suyo ese consentimiento, cruzó las manos sobre el pecho, dibujando con ellas una cruz estremecida. Se preguntó entonces si aquel gesto emocionado con el que se forjó la vida de Jesús no sería un presagio, si sus manos cruzadas no fueron sino el boceto de la cruz que ahora la acogía, si ese sí que él acababa de dar a la muerte no sería más que aquel de ella prolongado.
poquito más, hijo. Hasta la puerta de los hermanos, ¿eh? Eso es. Poco a poco ustedes, ¿eh? Pararse ahí. Abajo sin martillo.
Thank you.